Hola amigos, soy Fabián Ayala de PMC Training Center. En este video vamos a conocer a los osciloscopios canales de la marca Nirsi, importada por Globaltech. Vamos a abrir su cajita, vamos a abrir la caja para ver qué acoples nomás nos trae. Tenemos aquí las puntas o las sondas para este osciloscopio. Recuerden que viene la sonda, que es atenuada por 1 y por 10, la protección de sonda, la protección de la punta de sonda cuando trabajemos sin el acople principal para evitar que se nos golpee. Tenemos el desarmador de calibración y unos anillos de colores que se los va a colocar tanto en la punta de la sonda como en la base del BNC para poder identificar qué canal estamos trabajando. Acá ya lo tenemos colocado, un verde y el otro canal un azul. Esto nos va a ayudar para cuando estemos trabajando con los dos canales al mismo tiempo podamos distinguir en el equipo cuál está acoplado al canal A, cuál está acoplado al canal B y poder hacer una buena calibración para el diagnóstico. Tenemos en la parte interna el equipo principal, tenemos el cable para el cargador y su respectivo cargador. Ya aquí en el equipo, en el cuerpo principal del osciloscopio, tenemos ya como tal la carcasa. Es muy robusta, tiene un peso que se le nota la calidad del equipo, también el material que está hecho. Tiene su respectivo rack acá atrás para poder colocarlo ahí y asentarlo y poder trabajar sin ningún inconveniente. Son dos canales a 100 MHz y la definición de tiempo también es muy buena. Nos va a permitir hacer un buen diagnóstico. En la parte de acá atrás tenemos nosotros la conexión de ambos canales, tenemos la salida de señal de prueba para hacer la calibración de las ondas, las luces testigas, ¿sí?, de carga cuando está encendido también, cuando estemos cargando, pues la luz verde cuando está totalmente cargado y la luz roja cuando está encendido. Tenemos por acá la alimentación, es para una fuente de 5 voltios a 2 amperios y el botón de encendido. Tenemos ya encendida la pantalla de nuestro equipo. Vamos a hacerle unos acercamientos para poder grabar algunas de las funciones. Vamos a arrancar primero por el menú. Aquí en el menú principal ya me dice seteos del sistema. Entre esos seteos me va a permitir calibrar la luz de pantalla. Le tenemos al 22% porque al grabar el video, pues si le subimos mucho el brillo, el equipo no me va a dejar sacar buenas tomas. Sí, está demasiado fuerte el brillo y la cámara no puede sacar una buena toma. Entonces vamos a bajarle acá el brillo, a trabajar con un 10-15%. Le bajamos el brillo para poder sacar unas buenas gráficas. Nos dice la primera opción, calibración del brillo de la pantalla. La segunda me dice calibración de la cuadrícula posterior. Le voy a subir al tope y nos brilla la pantalla de igual manera. Le vamos acá al menú, settings, nos vamos a brillo de cuadrícula. Le puedo bajar al 0% y desaparece por completo la cuadrícula, pero para el diagnóstico sí la voy a necesitar, por lo tanto le vamos a dejar en un 20-30%, 28, 29, 30%. Ya tenemos otra vez la cuadrícula en nuestra pantalla. Vamos a ver qué más tenemos en el menú principal. Nos dice, bueno, aquí los settings principales del sistema. Vamos a ver el brillo de la cuadrícula. Tenemos aquí, me dice el trigger. Me dice que el trigger siempre debe estar al 50% de la pantalla. Le puedo decir que sí o le podría apagar y decirle que no. Me dice calibración de la línea de base. Para calibrar la línea de base, exactamente donde va el 0 en pantalla, me pide que coloque una punta de prueba y luego le dé OK. Vamos a poner aquí la punta de prueba. Tenemos ya colocado una de las conexiones BNC y vamos a conectar esta parte de aquí atrás del equipo, justo aquí. Ahí tenemos una salida de frecuencia.
Esta salida de frecuencia me sirve para calibrar las ondas. Siempre en cualquier equipo de diagnóstico, puede ser un multímetro, puede ser un osciloscopio. Antes de hacer cualquier diagnóstico, yo les recomiendo revisar si los cables funcionan o no funcionan. Puede ser que estén en cortocircuito, puede estar en circuito abierto y el diagnóstico va a ser errado. En este caso, en las sondas de osciloscopio, vamos nosotros a colocar ahí nuestro ganchito de la sonda en esta toma que genera señal. Esto lo traen casi todos los osciloscopios. ¿Para qué me sirve esto? Porque el equipo va a estar generando ahí una señal y de esa manera yo puedo calibrar las ondas. Lo tenemos acoplado ahí. Si nos vamos nuevamente, vamos a colocar esto. Si nos vamos nuevamente al menú principal, nos decía calibración de la línea de base. Me dice que coloque una sonda primero, le vamos a decir OK. Y va a empezar a calibrar la pantalla. Es decir, calibrar exactamente dónde va a estar el cero, dónde va a arrancar esa línea de base. Vamos de nuevo. Y se escuchan unos relevadores que suenan dentro del equipo, que lo que está haciendo es calibrándose esa línea de base para poder trabajar. Y me dice calibración exitosa. Ya está calibrada la línea de base, está probado la sonda, ya está calibrada la pantalla. Acá abajo me dice si quiero trabajar en el modo XY. Esto se utiliza junto con un trazador de curvas para poder hacer diagnóstico por imágenes, que también lo haremos más adelante. Vamos a decirle que sí o decirle que no. Depende de qué es lo que nosotros queramos hacer con el equipo. Como vamos a trabajar con un osciloscopio convencional, le vamos a decir que no. Vamos a dejar apagado el modo XY y vamos a estar listos para hacer algunas lecturas. Vamos por la parte de acá para irnos a este menú donde me dice fotografías y tenemos esta fotografía. Aquí no puedo hacer absolutamente nada porque es una pantalla grabada. Si yo deseo regresar, voy a dar aquí acá, vamos a buscar aquí en el menú y me dice regresar. Y tenemos la primera grabación. Al igual que las imágenes, nosotros tenemos aquí para observar las gráficas o las capturas de pantalla. De este lado podemos revisar las formas de onda que nosotros hayamos seleccionado. Por ejemplo, grabamos una señal UCKP o un CMP, le damos grabar onda y podemos tener una biblioteca de gráficas y revisar aquí donde dice formas de onda grabación, y luego irnos también a USB, conectarnos a una computadora y automáticamente a manera de una flash memory vamos a poder pasar toda la información que tenemos recopilada en el equipo hacia una computadora, y cuando queremos ya desconectarnos simplemente le damos clic en la pantalla y pasa a off y se desconecta el USB de pantalla. ¿Okay? Eso con el menú principal. Ahora vamos con los canales. Para esta prueba de sonda vamos a colocar la punta de nuestra sonda en esta toma que genera una señal cuadrada que me permite hacer las primeras calibraciones. Ya una vez conectado ahí, tenemos una forma de onda que el mismo equipo me genera, y esto me sirve para poder calibrar la sonda o revisar si la sonda está en buen estado. Con esta gráfica o este patrón de onda que emite el equipo para la misma calibración, yo puedo empezar a mover el tiempo, a mover el voltaje y darle una calibración exacta a la sonda para poder hacer un diagnóstico. Vamos acá arriba donde dice canal 1, damos clic y me sale el menú del canal 1 que me dice canal abierto, prendido, apagado. Me dice si estamos acoplados a corriente alterna o continua. También me indica si estoy atenuando la sonda por 1, por 10 o por 100. Esto sobre todo para las mediciones que hace el equipo sean reales, tengo que avisarle por cuánto yo estoy atenuando la sonda. En este caso le vamos a dejar por 1. Vamos a trabajar la sonda en una atenuación de 1. Nosotros en la punta de la sonda podemos atenuar tanto por 1 como por 10. Si yo pongo la atenuación por 10, pues obviamente la gráfica va a tener una variación. Voy a atenuar por 10
La gráfica se hizo más pequeña y ahí va atenuado por 1. Y las mismas calibraciones lo vamos a hacer hoy con el segundo canal. Vamos a colocar en la misma toma de sonda para tener esa gráfica de referencia y poder realizar las primeras calibraciones. Para encender el canal 2, bueno, vamos a apagar primero el canal 1, lo ponemos en off, damos clic en canal 2 y le ponemos en on. Y las mismas calibraciones, corriente alterna y las atenuaciones que teníamos en el canal anterior. Una vez que está prendido el canal 2, vamos a poder modificar aquí los valores de voltajes del canal 2 hacia arriba y hacia abajo en función de nuestra necesidad para hacer el diagnóstico. La calibración del tiempo, tanto para el canal 1 como para el canal 2, se la va a realizar desde la misma pantalla. Yo puedo dar clic en la pantalla al lado derecho y voy reduciendo el valor del tiempo. Fíjense, en la pantalla arriba dice 50 microsegundos. Y si toco la pantalla de la mitad hacia el lado izquierdo, va subiendo, estoy en 5 milisegundos. 5 milisegundos, 10 milisegundos, o toco la pantalla de la mitad hacia la derecha y paso a 1 milisegundo, 500 microsegundos y puedo ir bajando el tiempo o subiendo el tiempo. Únicamente tocando la pantalla, recuerden, yo voy cambiando los valores de tiempo marcados en la parte superior de la pantalla. Subiendo o voy bajando para hacer un diagnóstico en función de lo que yo necesito observar. En cuanto al trigger, es esta flechita que tenemos aquí a la derecha en color azul. El trigger, igual que en cualquier osciloscopio, pues lo puedo modificar, lo puedo sacar de la gráfica o meterlo dentro de la gráfica para tener una especie de captura de pantalla, se podría decirlo así. Es como tener una pausa, pero la gráfica va a seguir modificándose en función de su información. Lo único que hace el trigger es mantenerme fija la imagen. Podemos también mover el trigger de derecha a izquierda, fíjense ahí, puedo pasar la gráfica hacia la izquierda, puedo pasar la gráfica hacia la derecha o dejar el trigger horizontal justo en el centro de la pantalla. La línea de referencia del canal 1 o del canal 2 yo también los puedo mover, fíjense, la pantalla es touch, puedo subir o bajar la línea de referencia de mis canales. Okay, una vez más, para modificar el tiempo voy tocando el teclado de la pantalla, desde el lado derecho o desde el lado izquierdo para aumentar o disminuir el valor de cada cuadrito en tiempo. Para modificar la pantalla, los valores de la gráfica, fíjense acá, tengo para el canal 2 y para el canal 1 para subir y bajar los valores de voltaje de cada cuadrito y poder sacar una buena gráfica. En la parte superior derecha tengo una tecla que dice control. Voy a pasar desde la calibración de voltajes de ambos canales hacia el segundo menú que tenemos desde el lado derecho. En este segundo menú tenemos la opción de poner stop o poner play a la gráfica que estoy sacando. Si necesito hacer una pausa para analizar algún sensor o un actuador, puedo ponerle pausa sin ningún problema. La segunda opción me dice un autoset. Lo que va a hacer el equipo es autocalibrarse de la mejor manera para que yo pueda obtener una gráfica y a partir de esa calibración poderme mover tanto para el tiempo o para voltaje y sacar una buena gráfica. Tenemos cursores tanto en el eje horizontal, podemos ver ahí que puedo mover los cursores para hacer el análisis de alguna señal. Tanto en el horizontal podemos cuadrar. Como la pantalla es touch, simplemente tengo que desplazarle al cursor hacia donde yo quiero tomar la referencia y poder hacer mi respectivo diagnóstico. La siguiente opción son los cursores en voltaje o los cursores horizontales. Fíjense ahí, yo puedo modificar la posición de estos cursores
para analizar luego los valores de voltaje. En cuanto a las lecturas de los cursores, los tenemos aquí en la parte inferior izquierda, el voltaje, y lo que son tiempos lo tenemos acá arriba, tiempos, frecuencias y las variaciones en la parte superior izquierda. El siguiente botón que tenemos, la siguiente opción acá, son las mediciones, dice Measures. Aquí tenemos para tanto el canal 1 como para el canal 2. Por ejemplo, estamos trabajando en el canal 2, vamos a seleccionar máximo, mínimo y frecuencia. Damos clic en la pantalla y en la parte baja ya tenemos los valores. En el canal 2 el máximo, mínimo y la frecuencia de esta señal. Y lo mismo para el canal 1. Podemos nosotros seleccionar lo que queremos medir. Y cuando prendamos el canal 1 vamos a tener todas estas lecturas que nos permiten hacer el diagnóstico un poco más rápido para no tener que contar las cuadrículas. La siguiente opción que tenemos es grabar la pantalla. Damos clic aquí y se nos acaba de grabar esta imagen en una carpeta donde nosotros podemos acceder luego para poder revisar cualquier sensor o actuador que tengamos. Y la última opción que nos dice grabar onda, le damos clic y se nos graba esta onda para poder utilizarla como referencia para futuros diagnósticos. Eso también va a estar en una carpeta de ondas grabadas. Para acceder a esas grabaciones podemos ir a menú, aquí a revisar las fotografías, podemos regresar, hoy nos da ondas grabadas y tenemos ya la grabación de nuestra onda para hacer alguna comparación. Ok, acá tenemos apagados los dos canales. Vamos a prender el canal 1 y lo acoplamos a AC y lo tenemos atenuado por 10. Vamos a prender nuestra fuente de señales y ver cómo nos marca. Ahí tenemos ya nuestra fuente de corriente alterna. Estamos sacando la gráfica. Podríamos aquí medirle los valores que necesitamos para el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos aquí el voltaje de pico a pico y la frecuencia que está generando. Podríamos medirle más cosas, por ejemplo acá el voltaje máximo mínimo, y ya nos salen en la parte inferior las lecturas que estamos seleccionando para analizar esta señal. En cuanto al trigger, igual que cualquier osciloscopio, yo puedo sacar el trigger de ahí y la onda se me va a mover. Para yo poder analizar esa onda tengo que insertar el trigger dentro de los valores de esa gráfica. Una vez que el trigger está dentro de la gráfica, yo puedo modificar la posición de referencia de esa gráfica en la pantalla. El trigger se va a quedar pegado. Puedo moverle en el horizontal como en el vertical. Y de igual manera para cualquier tipo de onda que tenemos una diente de sierra, podemos modificarle la línea de base hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Puedo ponerle pausa también. Y en el teclado control y le ponemos stop, y ahí sí ya me queda la gráfica detenida para hacer cualquier análisis, o meterle el trigger para que la gráfica sea activa mientras la pueda observar casi detenida. Ok, para esta lectura tenemos conectado al osciloscopio un sensor TPS, el acelerador. Tenemos calibrada la pantalla a 1 segundo por división y 500 milivoltios por división. Listo, para esta gráfica le tenemos calibrado el osciloscopio a 1 segundo por división y 1 voltio por división. Vamos a hacer la lectura de un sensor TPS, un sensor de posición del acelerador. Le hemos dejado una lectura lenta porque es una señal muy lenta. En teórica, el técnico tiene que saberla para saber en cuánto va a calibrar el equipo. Ahí aceleramos a tope, sostenemos, vamos soltando el acelerador de a poco y tenemos la gráfica. Yo puedo darle pausa teniendo la pantalla aplastada. Fíjense en el touch, en cualquier parte de la pantalla yo puedo sostener y hacer una pausa con la gráfica para poder analizar cualquier falla. La siguiente opción sería darle pausa aquí en la tecla Run Stop y podría pausar ahí definitivamente la gráfica para poder analizar. La otra es sostener aplastada la pantalla, pero cuando yo retire el dedo de la pantalla, la pausa se va a quitar y la gráfica va a seguir caminando. Entonces, dos opciones: si es un análisis rápido, simplemente topo la pantalla y hago una pausa, o la otra es darle aquí stop y detener completamente la gráfica.
Esta sería la gráfica del TPS. Aceleramos a fondo, sostenemos, soltamos un poco más rápido, volvemos a acelerar más rápido y ahí tenemos nuestra gráfica de un TPS sin problema. Acá tenemos conectado un TPS con falla. Fíjense que arranca en casi 4 voltios y cuando cero a fondo es la única amplitud que me da. No arranca desde cero y se va solo desde 4 voltios hacia arriba. Fíjense ahí, aceleramos a fondo, soltamos inclusive, pero la señal no baja de ese valor. Y podemos ya dar un diagnóstico con respecto a esta señal. Pongo el dedo y se pone en pausa. O la segunda opción que les mencionaba, sacar una gráfica y luego darle aquí en Run Stop y sacar una captura para poder analizar. Ok, vamos a tener una señal de CKP SMP y el trigger está pues, obviamente en automático, está tratando de buscar la mejor señal y podríamos analizar simplemente el funcionamiento de las dos señales. Ya para analizar cómo se encuentra la sincronización, pues ahí sí ya tengo que usar la imagen y ahí ya puedo contar cuántos dientes tengo desde la referencia de cigüeñal hasta la referencia del árbol de levas. Ok, para la siguiente lectura vamos a trabajar en redes CAM. Tenemos calibrado el osciloscopio a 1 voltio por división cada canal y a 200 microsegundos por división. Vamos a poner contacto, le damos contacto y ya tenemos transmisión de datos. Ahí tenemos que ir abriendo el tiempo para poder analizar o sacar una buena gráfica, una buena referencia. Ya vemos que la computadora sí está transmitiendo. Ahora nos tocaría darle pausa aquí en el estar Run Stop. Podemos pausar y luego ya podemos analizar. Una vez que tengamos el valor de tiempo necesario para hacer nuestro análisis, podemos revisar esa red de bit a bit y poder moverla de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Ahí podemos nosotros ir tomando las capturas que necesitemos o las formas de onda para luego hacer un análisis y recuperar señales. Incluso podemos sacar nuestra biblioteca hacia una computadora. Lo vamos acá a menú, y a menú, formas de onda o capturas. Ya tenemos todo lo que hemos capturado. Podemos desplazarnos y también podemos sacar todas estas imágenes a una computadora. Recuerden que vamos al menú, subimos de aquí primero, vamos a Map, luego a menú y aquí podemos conectarnos a una computadora y pasar toda la información. Y para desconectarnos simplemente le damos off y ya se desconecta el osciloscopio del computador. Bueno, acá nos encontramos ya midiendo en el auto una señal de emitor, donde he colocado las agujas y tenemos ya nuestro osciloscopio. Bueno, como la señal de pico es alta, un inyector de gasolina, hemos colocado un atenuador y podemos nosotros ya revisar la forma de onda que tiene el equipo. Estamos analizando un gráfico, un oscilograma de inyector de gasolina. Hemos colocado el trigger, tenemos colocado la atenuación también en el canal 1. Ahí tenemos los valores máximos y mínimos y de esta manera pues podemos hacer un diagnóstico en el vehículo de manera rápida con ayuda de nuestro osciloscopio. Estamos analizando un primario de encendido. Hemos colocado ya la sonda y estamos analizando cómo se comporta el sistema de encendido primario para analizar lo que son bobinas, fallas de cables de bujías, fallas de tiempo de quemado, falla de bobina en sí también. Nosotros podemos ver aquí y analizar ya el voltaje de batería, la saturación de la bobina, que siempre va a ir ascendente. Luego tenemos ya el salto de chispa, por último el tiempo de quemado y la amortiguación final del sistema de encendido. Esto lo podemos hacer con nuestro equipo. Y luego pues obviamente podríamos hacer una captura de imagen, podríamos hacer una captura de onda también. Podemos por este lado hacer
una pausa. En caso de necesitar hacer un análisis posterior, hacemos una pausa. Está detenida la gráfica, podemos ya contar el tiempo de quemado, cuánto dura, cuántas ondas de oscilación tenemos al final de la bobina, la saturación de la misma bobina, el pico de tensión en el salto, etcétera, directamente con nuestro osciloscopio hacia el vehículo. La sonda para sistemas primarios también lo pueden adquirir en GlobalTech. Es una sonda que nos permite conectarnos al osciloscopio y poder sacar la gráfica del sistema de sonido sin tener que pinchar los cables. A veces se equivocan los técnicos, hacer una mala conexión, podrían meter un alto voltaje al equipo. Y con estos acoples, con estos transductores, es más seguro trabajar. Podemos hacer algunas pruebas sin riesgo de quemar absolutamente nada. Bien amigos, en esta ocasión vamos a probar el osciloscopio con unas celdas de vehículo híbrido. Están aquí haciendo algunos procesos de recuperación. Y entre esas pruebas necesitamos ver cómo se comporta el voltaje en función del consumo de corriente que tenga la batería. Para eso, bueno, le vamos a acoplar acá un probador que tenemos. Y vamos a hacer unas pruebas que nos indiquen el estado de estas celdas. Y vamos a utilizar nuestro osciloscopio para ver cómo nos quedan. Por ejemplo, le hemos calibrado, estamos a 1 voltio por división y le vamos a dejar a 2 segundos por división. Procedemos a hacer la prueba y vemos cómo cae el voltaje de esta celda. En caso de estar en buen estado, pues no debería caer así. Ya de manera gráfica, nosotros con el osciloscopio nos ayudamos a hacer este diagnóstico y ya nos damos cuenta que esta celda no vale. Tenía que haber sostenido el voltaje en función de esa corriente. Y aquí vemos que intenta recuperarse. Okay. Esa es una de las pruebas que podemos hacer con nuestro osciloscopio de 2 canales de la marca NIRSI. Vamos a probar otra celda, vamos a hacer la misma prueba con nuestro equipo y le vamos a dar el consumo y tampoco vale, ¿no? Entonces son celdas que se les ha hecho un proceso de recuperación, pero definitivamente ya no funciona. Podemos tomar la lectura de acá con el voltímetro, pero en realidad con la gráfica del osciloscopio pues el diagnóstico es más rápido, no sabemos si pasa o no pasa las pruebas. Las últimas pruebas ya del equipo, el diagnóstico por imágenes. Vamos a ir a menú, settings, aquí dice modo XY, está apagado, le vamos a encender y automáticamente la pantalla cambia. En el centro solo tenemos un punto que lo pueden ver ahí que se nos está moviendo, esperando que conectemos ya un trazador de curvas. Encendamos el trazador de curvas y podemos empezar a hacer las pruebas de diagnóstico por imágenes. Colocaremos ahí en nuestra conexión el trazador de curvas y vamos a hacer la prueba de algunos componentes electrónicos, como condensadores, resistencias, diodos integrados. Ok, encendemos el trazador de curvas y tenemos una línea horizontal que en este caso nos indica que es un circuito abierto. Y al momento de juntar las puntas de prueba del trazador de curvas en un cortocircuito sería una línea vertical. Vamos a juntar las puntas de prueba del trazador de curvas y 1, 2, 3 y ahí me indica eso un cortocircuito. Una línea horizontal o circuito abierto y una línea vertical un cortocircuito o resistencia. Y vamos a conectar ahora una resistencia y nos da una línea inclinada, una línea diagonal. Esto va a variar tanto la inclinación como la longitud de la señal dependiendo del valor de resistencia que estamos probando. Ok, ya vamos a colocar un diodo en 5, 4, 3, 2, 1 y tenemos la gráfica de diodo, una línea recta con una pequeña punta a un lado. Y colocamos el diodo en polarización inversa, tenemos la patita hacia arriba. Y ahora vamos a conectar un condensador. Tenemos la gráfica de un condensador que un círculo y también va variando el tamaño del condensador
en función de su capacidad. Mientras más capacidad tenga este condensador, pues obviamente más grande va a ser esa circunferencia. Tenemos en la parte de atrás del osciloscopio el trazado de curvas, y acá tenemos una computadora, un auto, y vamos a utilizar este procesador para hacer algunas lecturas. Vamos a tocar una patita de un transistor de esa computadora y tenemos la gráfica. Vamos a ir tocando unas patitas del microprocesador. Vamos viendo, pues cada patita tiene diferente onda. Algunas son más parecidas a otras van cambiando. Todos son compuestos por varias gráficas. Fíjense, son otros transistores. Vamos probando varias patas del microprocesador y hacer una prueba comparativa. Por ejemplo, ya hemos colocado los cursores. Se podría cerrar toda la gráfica dentro de esos valores para poder hacer pruebas comparativas entre transistores. Listo amigos, este fue el tutorial de uso de este osciloscopio. Espero que les ayude mucho a sacar 100% el provecho a sus equipos de diagnóstico. Capacítense ahora, no busquen la excusa, busquen siempre la manera. Nos vemos en el siguiente tutorial.